Muy buenos días, vamos a hablar sobre los casos clínicos de pregrado de pacientes quemados en la actividad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para estudiantes que se encuentran en la sección de cirugía plástica maxilofacial y de la mano. Eh, el objetivo de esta actividad es, primero que todo, aclarar las dudas para el informe de taller de quemados, la actividad semanal que hacen todos los estudiantes, revisar los puntos fundamentales en evaluación y manejo del paciente quemado, y posteriormente cambiaremos de tema y vamos a hablar sobre aspectos básicos en tumores de piel más comunes y hablaremos sobre la toma de biopsia de piel específicamente. Empezando entonces, con relación al paciente quemado, la actividad consiste en revisar una historia clínica completa de cada uno de los pacientes asignados en la unidad de quemados cuando asisten. Esta historia clínica es la historia clínica que les cuenta el paciente o su cuidador. No tienen que revisar la historia clínica que está en el sistema, ni en el SAP, ni en historias clínicas de revisión, ni ningún tipo de información adicional. Es lo que el paciente les cuenta desde el momento en el cual se quemó hasta donde recibió la primera atención. Y ese es el tiempo que van a tener en cuenta como si fuera el tiempo para hacer el cálculo de la fórmula de Parkland, si está indicado. Luego el examen físico es el examen físico que encuentran durante la curación, bien sea con o sin sedación, y los signos vitales pueden ser los de esa curación. Recuerden describir la historia clínica con los hallazgos semiológicos del paciente, es decir, lo que ustedes encontraron en el examen físico, no decir que es una quemadura de segundo grado superficial, ese es el diagnóstico. La quemadura de segundo grado superficial localizada en tal zona, con tales características, un fondo eritematoso, puntiforme, rosado, o un fondo pálido, o una escara blanca adherida o poco adherida, o un componente completo de la piel con una escara negra. Entonces tienen que describir semiológicamente lo que encontraron y luego en la conclusión y el análisis, pues ya sí son específicos mencionando qué grado de compromiso tiene el paciente en extensión, en profundidad y el agente que le produjo la quemadura. Vamos a entrar entonces al primer caso clínico. Este es un jovencito de 10 años de edad quien sufre quemadura con líquido caliente en el hogar en el dorso del pie derecho. Lo primero para discutir es la escara que se forma y la flictena que forman los pacientes cuando tienen quemaduras específicamente de segundo grado superficial. Estas flictenas existe la controversia si hay que drenarlas o no. Si estamos hablando de un ambiente prehospitalario donde el paciente no tiene todavía atención médica y no tenemos las medidas de asepsia, lo ideal es que tengamos esa flictena como un apósito biológico, no hay que romperla. Pero ya cuando el paciente está en el servicio de urgencias o estamos en la sala de quemados haciendo las curaciones, esas flectenas hay que desbridarlas y eso es la fase inicial del proceso de desbridamiento, drenar las flectenas y posteriormente todo ese tejido se va retirando lentamente. Lo que vemos en esta quemadura es una quemadura de aspecto rojo brillante e incluso uno alcanza a ver algunos punticos. Esos punticos que uno alcanza a percibir y a evaluar son punticos que me están hablando sobre el sitio donde se está proliferando nuevas células. Básicamente las quemaduras de segundo grado superficial a partir de folículos pilosos que quedaron remanentes, glándulas sebáceas, y esa epidermis que se invaginó es a partir de allí de donde se me va a regenerar nueva piel. Entonces más o menos en unas 10 a 14 días, semana y media, 2 semanas, esos pacientes se van a cicatrizar completamente sin requerir cirugías. Esa es la característica más importante entre una quemadura de segundo grado superficial y una de segundo grado profundo. Vamos a hacer este otro ejemplo. Es un joven de 15 años de edad, pesa 50 kilos, reside en área rural y sufre una quemadura con líquido caliente manipulando una olla con agua caliente. Se comprometió el miembro superior izquierdo, el tronco anterior y el compromiso es del 20% de la superficie corporal. La gran mayoría es de segundo grado profundo y el evento ocurrió hace 2 horas. Básicamente este es un ejemplo que nos ayuda a ilustrar lo que es la fórmula de Parkland, cómo prescribirla y cómo mandarla. Es muy fácil, el peso en kilos por la superficie quemada por 4, el peso son 50, la superficie quemada es 20, por 4 me da 4000. Las quemaduras en las primeras 8 horas después de que se quema un paciente es cuando hay mayor flujo de líquidos y se forma un tercer espacio. Entonces es en esas primeras 8 horas donde el paciente tiene el principal edema y donde por consiguiente entra en un estado de hipovolemia. Por eso, el cálculo de Parkland se prescribe la mitad en las primeras 8 horas, porque es cuando hay mayor cantidad de líquidos que se están fugando. Si el paciente lleva 2 horas sin atención porque se retrasó en la atención 2 horas, entonces es un paciente que se deben de calcular la mitad de los líquidos para las siguientes 6 horas, porque ya llevaba 2 horas, más 6 horas que le faltan serían las primeras 8 horas del principal edema.
Entonces es así como le calculamos al paciente que para las primeras 6 horas le vamos a prescribir 2000 centímetros. Esto me da un total de 333 centímetros por hora y le prescribimos 2000 centímetros para 16 horas, es decir, las siguientes 16, es decir, 125 cc por hora. Esa es la forma como hacemos el cálculo para la fórmula de Parkland y es bastante sencillo. Más adelante tenemos un caso de un paciente que llegó muchas horas después de las normales después del trauma y lo que genera un retraso en la atención. Este es un paciente de 36 años que sufre quemaduras por líquido caliente, en su gran mayoría de segundo grado profundo y lleva 2 días de evolución. Miren que esta zona es una zona que se considera zona especial. ¿Por qué? Porque son las manos las que se están enfermando. Probablemente el paciente con esta extensión no se va a morir por esta quemadura, pero sí puede tener secuelas importantes en su función. Por eso requiere manejo en unidad de quemados. Entonces el hecho de ser una zona especial requiere manejo en la unidad de quemados. Si miramos la quemadura, miren que ya es una quemadura que se ve mucho más pálida, más marrón. No es un rojo brillante como en la previa, sino que es un rojo mucho más pálido. E incluso hay zonas donde alcanzamos a ver incluso como unas zonas más blanquecinas. Esto me está hablando que es una quemadura más profunda. Y puede que hayan escuchado el término de que el paciente tenga una quemadura de segundo grado indeterminado. Indeterminado nos referimos a las quemaduras que no sabemos específicamente si son profundas o superficiales, y esto me lo va a determinar es el tiempo de evolución. Cuando el tiempo de evolución es mayor a 2 semanas, me está diciendo que es un paciente que tiene una quemadura que es profunda. Si el paciente sanó completamente, quería decir que es una quemadura superficial. Entonces los indeterminados simplemente son, en la evaluación inicial no tenemos claridad si son profundas o superficiales y esperamos que acabe de pasar un tiempo prudencial si cicatrizó era superficial, si no cicatrizó era profunda. Siguiente caso. Este es un paciente de 45 años, sufrió quemadura por llama de 4 días de evolución. Miren el compromiso de estas zonas. Son zonas donde se ven unas escaras blanquecinas, completamente adheridas. Esas son quemaduras que son de segundo grado profundo o incluso son de tercer grado porque son quemaduras que están comprometiendo toda la capa de la piel, tanto superficial como profunda, y son quemaduras que por sí solas no van a sanar. Este paciente probablemente al retirar estas caras se van a exponer tendones, se van a exponer estructuras profundas y es probable que para su cobertura requiera incluso colgajos tomados de la parte posterior o requiera injertos de piel tomados probablemente del muslo. Para entender claramente el concepto de colgados e injertos, en la plataforma Teleeducación hay 2 videos, uno de injerto de piel y otro de colgajos para que vean los videos y les quede claro este concepto. Entonces estas son quemaduras que son profundas y tienen escaras profundas, miren que son blancas que luego se van tornando como cafés o negras oscuras. El siguiente caso es un paciente que sufrió quemaduras por pólvora. El problema con esos pacientes es que no solamente tuvieron quemadura, sino también explosión, con amputación de múltiples dedos. Entonces el manejo inicial de estos pacientes es hacer un muy buen lavado, una muy buena asepsia, lavar muy bien esa mano. Podemos bloquear la mano, bloquear el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial para dar una buena analgesia, esperar que el medicamento actúe unos 10 a 15 minutos y si ingresan a Teleeducación, en la plataforma de trauma de mano van a encontrar una un video del New England Journal of Medicine de cómo hacer bloqueos de mano, para que te quede claro el concepto. Hacen un bloqueo de la mano, le hacen muy buen lavado, quitan toda la contaminación macroscópica y posteriormente le hacen la curación y ponen esa mano en una férula para que lo puedan remitir adecuadamente, que es una férula analgésica y donde hay avulsiones, incluso fracturas, pues sirva de inmovilización. Posición funcional de la mano, muñeca en extensión, metacarpofalángica en flexión, los dedos completamente extendidos y el pulgar en oposición, como si fuera un patico. Cuá, 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 cuá. Es lo que estamos buscando con esos pacientes con una férula funcional. El siguiente caso es un paciente de 3 años de edad quien sufre, residente en área rural, sufre quemaduras por líquido caliente en el miembro inferior izquierdo, compromiso de segundo grado superficial y es manejado en la unidad de quemados durante 10 días. Estas quemaduras ya todas sanaron. Si ustedes miran, toda esta zona ya epitelizó, no tiene heridas. Solamente acá en el dorso del pie hay una pequeña zona cruenta que no ha sanado. Que es probable que al cabo de una curación más, unos 2 o 3 días más, esto acabe de epitelizar. Se forman algunas zonas con costras y en este momento en la curación se está lubricando con aceite mineral. Puede ser acetato de aluminio, puede ser crema Johnson, la marca que quieran. Miren que la principal característica de esa nueva piel que se generó
es que es una piel que es mucho más hipocrómica, es más pálida. Esta es la piel nativa del paciente, esta es la piel que sanó, que es una piel que ha perdido su color. Entonces hay hipocromía, por eso los pacientes deben de fotoproteger. El último caso es este paciente. Es un paciente de 30 años, residente en el área rural del Chocó, sufre quemaduras por llamas manipular una pipeta de gas, el compromiso es del 65% de la superficie corporal, sus quemaduras son de segundo grado profundo en su gran mayoría y lleva 12 horas de evolución al recibir la atención médica. Esta es la típica historia de los pacientes que se queman y no pueden consultar inmediatamente. Vive en Chocó, en el campo, por ejemplo, se quemó a las 8 de la noche y solamente hasta las 4 o 5 de la mañana arrancan con el paciente en la canoa, llegan al pueblo después de varias horas y cuando recibe la atención médica lleva 12 horas sin atención. Se quemó a las 8 de la noche y llegó a las 8 de la mañana. Eso nos pasa en nuestra vida real. Son pacientes muy graves. Entonces, si la fisiopatología de la enfermedad del trauma por quemadura es clara, donde hay una fuga masiva de líquidos y se genera un tercer espacio, el paciente debe llegar muy enfermo al servicio de atención médica. Es un paciente que va a llegar en shock hipovolémico, porque hubo tanta edema, tanta respuesta inflamatoria sistémica, que todos esos líquidos se fugaron, se formaron un tercer espacio y el paciente está chocado. Entonces, cuando nosotros revisamos esos pacientes, son pacientes que después de muchas horas sin atención, son pacientes que van a estar en hipovolemia. Calcular el Parkland es muy fácil. Uno simplemente hace el peso por la superficie quemada por 4. Cuando uno está utilizando Parkland, uno pone máximo hasta 50% de superficie quemada en el Parkland. Es decir, que este paciente se quemó 65, pero lo vamos a calcular con 50. Esto me da 14 litros para 24 horas. Entonces, bien, evaluando el paciente, el examen físico del paciente me va a decir que es un paciente que está chocado, está en shock. Tiene un pulso de 200, una presión arterial de 60-40, está estuporoso. Entonces uno lo que tiene que hacer es reanimar al paciente. Uno hace el ABC de la reanimación. A, air, el paciente no tiene problemas de aire. B, breathing, no tiene problemas de breathing, no tiene problemas de respiración. Pero C, tiene problemas de circulación, le falta volemia. Entonces lo que hay que hacer es ponerle líquidos. Según una fórmula de reanimación, pues le ponemos 20 cc por kilo, 7 por 2, 14, 1400, redondeémoslo a 1500, 1500 cc por kilo. Perdón, 1500 cc por chorro. Entonces esa es la dosis inicial de líquidos, lo ponemos luego otros 1500 cc si no logramos que el paciente esté completamente reanimado, lo reevaluamos y encontramos que ya tiene un pulso de 100, una presión arterial de 160, le faltaba volemia. Posteriormente ya nos sentamos a analizar qué tantos líquidos va a requerir el paciente para su control. Entonces decimos, llevaba 12 horas quemado, llevamos 2 horas en urgencias en tratamiento, van 14 horas de estar quemado. Ese paciente requiere entonces, según Parkland, 14 litros para 24 horas. Ya le pusimos 3000, es decir, me quedan 11 litros. Esos 11 litros, ¿para cuándo se lo va a poner? Según Parkland, para las siguientes 10 horas, es decir, 1100 centímetros por hora. Pero no importa el Parkland, lo que me importa es que el paciente esté reanimado, que tenga una diuresis de 2 a 3 centímetros por kilo por hora, que tenga estabilidad hemodinámica y que el paciente esté vigilado hora a hora. Son pacientes que no pueden estar simplemente a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, te veo a las 7 de la noche nuevamente. Son pacientes que requieren una monitoría continua para evaluar que estén llegando en equilibrio y que estén completamente reanimados. Eso es lo más importante con esos pacientes. En conclusión, la fórmula de Parkland es muy sencilla de manejar, pero uno simplemente tiene que reanimar a su paciente y después de que esté reanimado, ya uno evalúa si el paciente tiene más o menos requerimientos de líquidos, logrando las metas: buena diuresis, adecuados signos vitales. Vamos a concluir aquí este video y luego pasaremos al siguiente video número 2 para hablar un poco de tumores de piel. Muchas gracias por la atención. Si hay dudas, si hay preguntas, no duden en contactarme por Instagram, por Facebook, por WhatsApp o por el correo electrónico a alejandro.lopez@uda.edu.co. Muchas gracias.